La experiencia en videojuegos desde el punto de vista gráfico se podría representar con este triángulo. En una esquina tenemos la resolución. 4K ahora mismo es una de las resoluciones más altas que se puede disfrutar con un monitor de PC, con el que normalmente estaremos sobre las 27 y 32 pulgadas. La resolución añade mucho detalle porque literalmente cuanto más alta es, por más puntos de color estará formada nuestra imagen. Por otro lado tenemos los hercios. Tenemos a día de hoy monitores de 60, 144 e incluso 240 hercios. Los hercios, cuando estamos hablando de monitores, se refieren a cuántas imágenes por segundo es capaz de mostrar. Pero el monitor, a su vez, también necesita que el PC sea capaz de generar todas esas imágenes. El número de imágenes por segundo que genera un PC es lo que se conoce como FPS. Cuantas más imágenes por segundo tengamos, más fluidos, inmediatos y claros van a ser los efectos en pantalla. Y por último tenemos la calidad gráfica. La calidad de los efectos como oclusión ambiental, resolución de sombras, texturas y otros que solemos ver en los videojuegos. Esta nos permite añadir más realismo a la escena. El triángulo que estáis viendo ahora mismo es el que representa la experiencia que tenemos con el PC que hemos visto al principio del vídeo. 4K, 144 Hz y todas las opciones gráficas al máximo. El problema de esto es que la diferencia entre este triángulo y este otro no es demasiado grande, incluso hay quien no sería capaz de notar ninguna diferencia. Llegados a niveles tan altos como este, cada nivel que subimos en la escala gráfica, la mejora es sutil, y tener esa pequeña diferencia cuesta muchísimo más dinero. Para ser exactos, el triángulo debería parecerse más a esto. Para cada uno de los casos en este triángulo modificado, vemos que al principio, en los primeros escalones, la experiencia aumenta de forma bastante drástica, como por ejemplo cuando pasamos de resolución de 720 a 1080p, mientras que a medida que nos acercamos a las gamas más altas, la mejora de experiencia se atenúa, como por ejemplo cuando pasamos de 1440 a 4K. La mejora de 1440 a 4K no es tan visible, no se puede ver un cambio tan grande, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la configuración gráfica. La diferencia entre bajo y medio es grande, pero entre alto y ultra es bastante sutil. Y cuando hablamos de hercios del monitor, de 60 a 120 hay un mundo, pero de 120 a 240 pues se nota, hay muchos que lo aprecian, pero la diferencia ya no es tan grande. Pero ahora fijaros una cosa, si en lugar de tener en cuenta la experiencia, tuviésemos en cuenta la inversión de dinero necesaria para cada una de estas experiencias, veríamos que el triángulo sería totalmente opuesto. El salto entre los niveles bajos es más pequeño, mientras que a medida que subimos en la escala, los precios se disparan. ¿Cuál es el punto óptimo? Pues eso es muy personal, dependerá de la cantidad de dinero que cada uno esté dispuesto a invertir y de la experiencia que quiera tener. Por lo que no hay una opción correcta o incorrecta. Sin embargo, después de haber probado prácticamente todas las combinaciones posibles, como jugador de videojuegos os diré para mí cuál es la mejor experiencia por la que vale la pena pagar. Resolución de 1440p, entre 90 y 144 FPS en los juegos, con un monitor que lo pueda aprovechar, y gráficos en alto o en ultra. Yo de hecho en mi casa suelo jugar así, aunque depende mucho de a qué juegue. Normalmente en juegos AAA como Control o Metro Exodus suelo tocar un poquito manualmente los ajustes para ponerlos a mi gusto y conseguir así un poquito más de rendimiento e inmediatez. Por lo que algunas opciones a lo mejor las tengo al máximo, otras las tengo desactivadas, otras en medio, depende un poco de mi gusto y lo que yo veo y valoro según de qué manera. En mi opinión, a día de hoy, un PC como el que vimos al principio del vídeo, como ya os dije, no vale la pena. De hecho, en 2019 no os aconsejo que paséis de este triángulo, porque entre este y este otro, pues no hay mucha diferencia en experiencia. La diferencia, que sí es grande y además bastante, es el precio. Mientras que en un PC para jugar a 4K en ultra y altos hercios, como Dios manda, nos pasábamos de los 7.000 euros contando el monitor, que podríamos incluso bajar a 5.000 eligiendo componentes un poco mejor calidad-precio, no os olvidéis que el PC era todo Asus. Un PC para jugar a 1440p entre 90 y 144 Hz nos costaría entre 1.300 y 1.500 euros. El monitor, por otro lado, va a rondar entre los 400 y 500 euros si elegís algo de calidad, por lo que con unos 2.000 podríamos tener un setup para conseguir una de las mejores experiencias sin escatimar en gastos. Por otro lado, también tengo que decir que a pesar de que, en mi opinión, esa sea la mejor resolución para jugar, la mayoría de los monitores que existen en el mercado son de 1080p. El mercado del 1440p parece que no acaba del todo de despegar. Aunque están saliendo cada vez más monitores de este tipo, el 1080, o mejor conocido como Full HD, a día de hoy en España sigue siendo el estándar para todos los usos de ordenador. Y la experiencia con esa resolución sigue siendo muy buena, especialmente cuando hablamos de pantallas que son de 24 pulgadas o más pequeñas. Este es el triángulo que representa la experiencia con la que suelen jugar la gran mayoría. Hablamos de que un 63% de los jugadores, según las estadísticas de Steam a nivel mundial, tienen esta resolución.
Además, un 30% tienen o una 1060 o una 1050 Ti, que son gráficas que te permiten jugar con una buena configuración a 1080 y 60 FPS, tocando un poquito los gráficos, bajándolos para llegar a los 60. Luego existen muchísimas combinaciones distintas, monitores ultra wide con gran resolución, setups de 3 monitores, pantallas a 1080 con 240 Hz, 4K a 60, por lo que realmente no es tan sencillo como lo estoy planteando ahora mismo. Pero creo que podríamos crear una serie de pautas y criterios para poder elegir cuál es la mejor gráfica que te sirve en cada una de las situaciones. Los títulos que hemos decidido probar para estas pruebas son de 3 categorías. Primero tenemos los eSports, que son juegos con bajos requisitos como Overwatch o Fortnite. Luego tenemos los AAA con requisitos medios como GTA V y Battlefield 5 y luego tenemos juegos AAA con altos requisitos gráficos como Metro o Control. Empecemos por la resolución más estándar, el PC de menos de 1000 euros, 60 FPS a 1080. La Nvidia GTX 1660 Ti es ahora mismo la mejor gráfica calidad-precio para esta configuración. Es una GPU que te va a asegurar que todos los juegos del mercado van a llegar a 60 FPS incluso con la configuración más alta y cuesta unos 300 euros. Es una gráfica que sirve de sobras para eSports, incluso a 144 Hz o más, bajando los gráficos al mínimo, o no necesariamente al mínimo. Va a funcionar de forma fenomenal también con juegos con gráficos medios como GTA V, PUBG y Battlefield 5, pero en algunos títulos de los más nuevos, con gráficos más intensos como Metro Exodus y Control, quizás vamos a tener que tocar algunas opciones para poder llegar bien a los 60 FPS. Por otro lado, si esos 300 euros son demasiado dinero para nosotros y no nos interesa jugar necesariamente en Ultra ni a 144 Hz, también tenemos dos modelos que rinden muy bien por menos dinero, la GTX 1660 y la RX 590. De estas dos, yo cogería la que encontréis más barata básicamente, teniendo en cuenta de que hay algunas 590 por menos de 200 euros en tiendas. Por otro lado, si queréis una gráfica que os permita ir tranquilos, jugar a los juegos más exigentes a 60 estables y a los eSports con los máximos FPS posibles, además de que dure varias generaciones, os recomiendo la nueva RX 5700 XT de AMD. Es una gráfica con un rendimiento muy bueno y que por el precio que tiene vale mucho la pena. Sin embargo, aquí os aconsejo que no pilléis un modelo básico porque esta gráfica necesita una buena refrigeración para asegurar que dure años y rinda bien. Nosotros hemos tenido ya algún problemilla con alguno de estos modelos más básicos. Como alternativa a la RX tenemos la 2060 Super, que rinde bastante parecido, pero tiene la ventaja de que soporta Ray Tracing y suele ser un poquito más cara dependiendo del modelo. Por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa que creo que vale la pena mencionar. Del punto de vista de software, actualizaciones y estabilidad de los drivers, Nvidia suele cumplir un poco mejor. Suelen tener menos problemas de estabilidad, menos cambios drásticos en el funcionamiento y el rendimiento. Por lo menos ha sido así hasta ahora. Nosotros hemos tenido algunos problemas con la nueva generación de RX a la hora de probarlas, como por ejemplo crasheos en algunos juegos y algunos glitches visuales, y esto en parte pues ha retrasado la prueba, ¿no? Pero con las nuevas versiones de los drivers parece que gran parte de los problemas han sido solucionados. La nuestra a día de hoy por lo menos funciona muy bien, y por el rendimiento que dan los juegos creo que es una buena opción de compra. Ahora, ¿qué gráficas evitar? Cerca de este rendimiento también tenemos la Vega 56, que la incluimos dentro de nuestras pruebas. Esta gráfica está entre la 1660 Ti y la 2060. En algunos juegos le toca los talones a la 2060, pero en general es peor. La más barata que hemos encontrado en tienda está por unos 360 euros, igual que las 2060 más económicas. No os recomiendo comprarla a menos que encontréis alguna que cueste menos de 300 euros y esté nueva de fábrica sin abrir. No es una mala gráfica, pero sí que es una mala compra por el precio de venta que tiene ahora mismo. Por otro lado, teniendo presupuesto para una 1660 o una 590, yo personalmente evitaría las 1650 o las 580 y 570. Si tienes el dinero justo para esa gráfica, ahorra un poquito más o recorta en algún otro componente. Si no tienes otra opción, por lo que sea, pues realmente no tienes más dinero o es lo único que tienes disponible, que sepas que también vas a poder jugar bastante bien con ellas bajando un poco los gráficos. La experiencia es buena y vas a estar contento con tu compra. Pero yo os digo que con un poquito más hubiese podido ser mejor. Vamos a por esos 1440p. Esta resolución también se conoce como Quad HD y aunque sea incorrecto, hay personas que también le llaman 2K. La mejor gráfica calidad-precio en esta categoría es sin duda alguna la RX 5700 XT. Con esa gráfica vais a poder jugar a todo con los gráficos al máximo a 60 FPS. Menos algún juego muy nuevo e intenso como Control, donde quizás tengáis que bajar algunas cosas para llegar a los 60 fluidos. Esta es la gráfica más nueva de AMD y la más potente que vale la pena comprar. Si buscáis una alternativa más económica a la 5700 XT, creo que por 360 euros, con muy buen rendimiento en casi cualquier juego y Ray Tracing, tenemos la RTX 2060.
Yo no bajaría por debajo de la 2060 en esta categoría. Incluso hay quien dice que la 1660 puede ser una buena opción para 1440p, pero yo creo que si estáis pensando en comprar vuestro PC y habéis pensado en esta combinación, 1440p y 1660 Ti, yo creo que es mejor comprar un monitor de 1080 con más hercios porque le vais a sacar muchísimo más partido a la gráfica. La verdad es bastante desagradable cuando tienes un PC nuevo y un monitor súper caro y quieres jugar a un juego y de repente te das cuenta de que los FPS no te llegan y tienes que empezar a bajar la configuración. Yo creo que para ese caso es mucho mejor un monitor de 1080, igual con un poco más de hercios, donde podéis jugar a todo en ultra o en alto y que además os dure 2 o 3 generaciones. También existe una alternativa muy interesante a la RX 5700 XT por unos 100 euros extra, que es la RTX 2070 Super. Esta gráfica nos va a permitir jugar con Ray Tracing siempre que usemos DLSS o bajemos a 1080. Tiene un rendimiento muy bueno para todos los juegos, incluso permitiéndonos jugar a 144 Hz, y cuesta unos 530 euros. Una 5700 XT o una 2070 Super son las que nos van a permitir llegar a este triángulo de máximo disfrute gráfico, el punto dulce, en mi opinión, de los gráficos de ordenador. A partir de aquí es cuando los precios empiezan a dispararse. Pero antes de cruzar esa línea, hablemos de lo que no te recomiendo comprar. La Vega 64 rinde peor que las 5700 XT y la 2070 Super. El problema que tiene es que por lo general se sigue manteniendo a un precio parecido al que tenía cuando salió al mercado. Y no vale para nada la pena. Este es el problema que tienen las gráficas de generaciones pasadas. Por lo general, a menos que en la tienda realmente quieran librarse de este stock, no suelen bajar el precio. Vamos ahora por la gama más alta, la 2080 Super y la 2080 Ti. La 2080 Super aporta una mejora de un 8% respecto a la 2070 Super y tiene una diferencia, dependiendo del modelo y de la marca, de 230 euros. Y la 2080 Ti tiene una mejora de un 10% en media respecto a la 2080 Super, con un aumento de precio de 450 euros. Ahora, si el dinero no es un problema para ti, o si realmente lo que quieres es la mejor experiencia gráfica posible, sin duda la mejor gráfica que puedes comprar es la 2080 Ti. Además, la gran ventaja de la 2080 Ti es que puedes jugar con Ray Tracing y todo lujo de detalles a todo lo que ahora mismo hay en el mercado. Por ejemplo, podremos jugar a Control a 1440p con Ray Tracing al máximo, deshabilitando quizás algunas opciones, y podrías llegar sin problemas a los 60 FPS e incluso más. Si quieres jugar a 4K, gráficas como la 2080 Super y la 2080 Ti te van a permitir jugar a 60 FPS en los juegos más exigentes, en algunos quizás tocando un poquito la configuración tengas que bajar un poco para conseguir los 60, y en juegos menos exigentes vas a poder jugar incluso a bastante más. También con la 5700 XT y con la 2070 Super podremos jugar a 4K, pero en mi opinión, antes de comprar un monitor 4K para esas gráficas, yo me quedaría con un 1440p a 144 Hz, sacrificando un poco la resolución a cambio de una experiencia mucho más fluida. Y tener así una gráfica y monitor que nos van a poder acompañar a lo largo de unos cuantos años y generaciones. Por lo mismo que antes, no vale la pena un monitor 4K a 60 con una gráfica que nos va a ir un poco justa, que un monitor con más hercios y más resolución y una gráfica que la vamos a poder aprovechar no solo ahora con muy buenos FPS, sino en el futuro además con juegos que salgan los próximos años sin el problema de que nos quedamos cortos. La gráfica que no os recomiendo comprar ahora mismo es la Radeon 7 y yo tengo una. La Radeon 7 fue un gran fracaso comercial. De hecho, no hace ni un año que ha salido a la venta y ha sido descontinuada por parte de AMD. El proyecto está totalmente abandonado. Ahora mismo está por unos 680 euros, casi 700, y rinde muy parecida a la 2070 Super, que vale 614. No creo que sea una buena compra, a menos que la compremos nueva, sin abrir en su caja, y muy rebajada. Aún así, como os decía, yo tengo una en mi PC de grabación de cursos, que os lo enseñaré en el Setup Tour, y la verdad es que, al igual que otros usuarios comentan por internet, me ha dado algunos problemas que parecen no tener solución. También si vais a jugar, evitad la Titan RTX. Es verdad que rinde mejor que la 2080 Ti, en muchísimos casos, e incluso permite una experiencia mejor en Ray Tracing, pero cuesta casi el doble por una mejora mínima. En fin, esta ha sido mi guía de compra de gráficas, espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado.